Gracias al grupo de alabanza por hermosas alabanzas de adoración al Señor que nos llevan a su presencia. Qué privilegio Dios nos da de reunirnos como pueblo escogido para alabarle, adorarle como Él merece, y a la vez también recibir palabra o alimento espiritual de Él para nuestras vidas. Él es muy bueno realmente con nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, Él es muy bueno con nosotros. Amén. Me acuerdo de un libro que cuando estábamos en el Instituto Bíblico les pedía a los estudiantes que hicieran un papel de la historia de un misionero. Era parte de lo que tenía que llevar a cabo, y mi esposa escogió un libro de un misionero de India, una isla de India que Dios escogió, lo llamó y lo llevó a España para ser pastor en España. Y recuenta él en su libro, el título le llamaba Tarde te conocí. Y a veces nos damos cuenta que tarde conocimos al Señor. Hubiéramos querido conocerlo desde que entramos a esta tierra, pero a veces Dios permite que nos demos cuenta, nos demos nuestros golpes en el mundo para realmente conocer lo bueno que Él es en verdad. Y hubiera sido para mí hermoso haberlo conocido más temprano, pero era necesario pasar por las tinieblas para venir a la luz, para conocer la luz en verdad. Y gracias porque sus planes y sus propósitos son perfectos para con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar esta mañana, así vamos a preparar nuestro corazón delante del Señor. Vamos a seguir el tema que estuvimos tocando la semana pasada y vamos a entrar más en detalle, más profundo en la palabra. Yo le animo que usted, si puede, tome notas, ponga atención, porque vamos a tocar este tema muy en lo profundo, muchas escrituras, y voy a tratar de irme lento, despacio, para que podamos realmente ser alimentados por la palabra y ser edificados en lo que Dios nos está enseñando, lo que significa nacer de nuevo. Algunos tenemos una idea más o menos qué significa, pero al estar revisando este mensaje, Dios me amplió mucho el mensaje para poder ver instantes a través del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cuando se manifestó este plan de nacer de nuevo, la necesidad de nosotros de nacer de nuevo. Y lo voy a continuar varias semanas, porque al ir tocando este tema, algunos han preguntado, pero yo sé que es importante nacer de nuevo, pero ¿qué significa? ¿Cómo se lleva a cabo? Y eso es lo que quiero tocar hoy, y después voy a tocar el tema de ¿qué beneficios podemos recibir o qué posición alcanzamos al nacer de nuevo? Y cómo puede ser de provecho para nuestras vidas hoy en el tiempo que estamos viviendo. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor, en reverencia al Señor. Yo sé que tal vez viene un poco cansado, bueno, ya tiene sus años, lo entiendo, pero si estamos jóvenes, no debe ser problema. Padre, prepara nuestro corazón y entendimiento esta mañana para discernir tus verdades espirituales que tu Hijo Jesús nos revela en tu palabra. Queremos escuchar, queremos entender, queremos abrazar tus palabras, que son vida y también que dan vida. No solamente
hoy, sino cada día al caminar contigo. Quita de nosotros todo lo que estorba, Padre. Te lo pedimos esta mañana para que podamos recibir palabras de vida, ese alimento espiritual, esa maná del cielo que tú tienes preparado este día. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y el pueblo dice amén. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Así vamos a ir a ese capítulo de Juan 3, 1 al 7. Otra vez vamos a tocar un poquito ahí, pero lo vamos a desarrollar más, porque hay mucho aquí que realmente ver. Si yo mismo me sorprendí. Me gusta cuando el Señor me da las escrituras, porque me voy de escritura a escritura, me va pintando un cuadro. No sé cómo describírselo, pero te presenta las escrituras como una visión, como un entendimiento, y me agarro de este, y me agarro de este, y me agarro de este, y así me voy con el mensaje, lo que Él dice. Y yo quiero que usted tome tiempo para realmente aprovechar esto, porque el Espíritu Santo va a traer convicción a nuestro espíritu, si en verdad hemos nacido de nuevo. Ok. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, vamos a leer de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Regresamos a este tema. Nicodemo, buscando conocimiento en su vida, según su entendimiento o sus pensamientos, sus intenciones, él venía buscando a Jesús. Y las palabras de Jesús son dirigidas a esa persona. ¿Cuántos sabemos que Dios dirige palabras específicas a cada uno de nosotros? Según la persona que somos, según la necesidad, Dios dirige sus palabras a nuestra vida, a nuestro espíritu. Lo que es lamentable a veces es que no las entendemos o no las discernimos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y Jesús enfrenta a este hombre con algo inesperado. Él no venía tal vez buscando lo que Jesús le dijo, él venía buscando otras cosas. Tal vez aprender más, tal vez más conocimiento, ¿sí? Él venía, por decir en una forma, en la vanidad de sus pensamientos, de su mente, queriendo tal vez saber más, como hay mucha gente que quiere conocer más, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad para que su vida cambie, ¿sí? Y vemos aquí esta conversación, y antes de tocar ahí el tema más en profundo, quiero llevarlos a Juan capítulo 6, versículos 63 al 65. Vemos la instrucción de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos? Tal vez algunos son oyentes. Tal vez algunos están aquí porque mi esposa me trajo, mi esposo me trajo. Bueno, tal vez esa fue la intención de ella, pero Dios tiene otro propósito para nuestras vidas esta mañana. Él quiere instruirnos
en el camino de justicia. Dice aquí Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y eso me puso a pensar y ahí le puedo sacar otro mensaje ahí, porque lo que está hablando es realmente algo bien profundo, bien poderoso. ¿Sí? Podemos hablar usted y yo en lo espiritual o podemos hablar en lo ¿qué? Lo carnal. Pero tenemos que entender que en lo carnal para nada aprovecha. O podemos hablar en lo espiritual y mire lo que dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Usted tiene el poder, el privilegio de hablar palabras de vida cuando hablamos conforme esta palabra. Amén. Yo lo he visto, yo lo he comprobado con mis propios ojos. El darle palabras de vida a una persona y ver cómo su espíritu recibe vida. Nos podemos dar cuenta de eso. Algunos, porque su entendimiento no viene buscando, no reciben palabras de vida. ¿Sí? Pero las palabras, todas las palabras que encontramos de Jesús, ¿son qué? Son espíritu y son qué? Son vida. Útil para ti, útil para mí. Si yo las recibo, si vengo con un corazón dispuesto a recibir sus palabras, voy a recibir vida. ¿Cuánta gente va al doctor, va al médico, busca psicólogos, busca hacer ejercicio porque quieren tener vida? Hay gente que se va a ver un poquito locura esto, pero hay gente que se meten en una tina llena de leche para que su piel se haga como de bebé, porque quieren tener vida, quieren aferrarse a lo que es la vida, sin darse cuenta que Jesús es el que tiene palabras de vida. A Él debemos de venir, no a una tina llena de leche, como lo hace la gente en su entendimiento, en su manera de pensar. Y sigue diciendo, vamos al versículo 74, pero hay algunos de vosotros, aquí no, en otros lugares tal vez, aquí todos creen, amén. Hay algunos de vosotros que no creen. Wow, listen to that, escuche eso. Jesús conoce nuestro corazón y Él conoce quién cree en Jesús y quién no cree sus palabras. Y sigue diciendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía ya todo eso. Siguiendo, 65, mire lo que dice. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Eso es algo tan profundo. El que nos trae a Jesús para escuchar palabras de vida es el Padre. Nicodemo venía pensando, oh, yo voy a aprender más, yo voy a ser más sabio, pero Dios no lo trajo con ese propósito. Dios no lo trajo para que sintiera más, él más en la vanidad de sus pensamientos, más sabio. Dios no tiene ese propósito. Si usted está aquí para hacerse más sabio y más entendido y para decir, yo conozco más la palabra, estamos muy equivocados. Estamos aquí para recibir palabras de vida y salvación por medio de ello. Amén. Ese es el propósito de Dios, el darnos su palabra. Estas palabras que Jesús nos da no son carnales, son espirituales. Amén. Son palabras que vienen de arriba. El primer ser humano que vino de lo alto, del cielo a la tierra, no habló palabras carnales,
no palabras espirituales. Todo lo que él hablaba eran palabras de vida, de su espíritu. Por eso la gente que venía realmente buscando, lo encontraban. Cuando usted estaba y yo estaba en nuestro pecado, en nuestra vanidad, andábamos palpando, buscando la verdad. Y por eso encontramos a Jesús, porque Dios conoce nuestro corazón y nos trae a la verdad. Dele gracias a Dios que no lo llevó con un curandero, o con una bruja, o con un divinador. Hello. Dios lo trajo a su Hijo Jesucristo para que escuchara palabras de vida. En nuestro pasado, ¿cuántos de nosotros fuimos a visitar esos lugares? ¿Sabía que hay personas, y este punto me lo clavó el Señor en mis pensamientos? Hay gente que habla palabras espirituales. ¿Sabía? En el libro de Hechos encontramos una mujer que habló palabras espirituales al apóstol Pablo. Una muchacha que dijo, estos son siervos del Dios Altísimo. Y sí era verdad eso. Pero el que las estaba hablando era un demonio a través de la vida de esta muchacha. Hay personas que hablan palabras espirituales, pero no vienen de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Él siempre va a hablar conforme a esta palabra. Por eso usted tiene que tener cuidado qué escucha. Porque hay palabras espirituales que no vienen de parte de Dios y no vienen de parte de demonios. Hello. Y voy a tocar ese punto más en detalle adelante. Pero es importante ver esto, ¿sí? Jesús nos trae palabras de vida, que traen vida a nuestro espíritu. Siempre lo va a hacer. Nadie puede venir a Jesús si no le fuera dado por el Padre. Entonces vemos que Nicodemo viene a Jesús sin saber que es atraído por el Padre para no recibir más conocimiento. Si usted está aquí para recibir más conocimiento, estamos equivocados. Ese no es el propósito de Dios. El plan de salvación que representa a Jesús llegue a nuestra vida, que llegue a la vida de Nicodemo. Por eso Dios trajo a Nicodemo a Jesús. Por eso Dios te ha traído a ti. ¿Cuántos le podemos dar gracias? Que nos ha traído a la verdad. ¿Dónde estuviéramos si no nos fuera traído a la verdad? Es necesario, escuche esto, es necesario ver a Jesús tal como Dios Padre lo presenta. Primero, como Jesús se presenta Él mismo. 2, y como el Espíritu de Dios lo presenta. 3. Muy importante que escuchemos el testimonio del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Primero de Juan capítulo 5, 7, 8 y 9. Va a haber muchas escrituras, se lo digo desde ahorita. Vamos a ir despacio, pero por favor, escuche. Si se va muy recio, pues escríbalas nomás y búsquelas después en su hogar para que el Espíritu Santo le traiga entendimiento en este punto. Primero de Juan 5, 7. Porque 3, diga conmigo, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Versículo 8 dice esto. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua, y ahora, por medio de Jesús, la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. Es necesario que nosotros escuchemos el testimonio del Padre acerca de su Hijo. ¿Era necesario que Nicodemo escuchara el testimonio de Jesús? Sí, porque el Padre lo había traído con ese propósito. Quiero que vean el versículo 7 otra vez.
Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Vaya conmigo a Mateo 3:17. ¿Ha dado Dios Padre testimonio de su Hijo Jesucristo? Lo que sucede es que a veces no lo creemos, no lo escuchamos, no caminamos en esa verdad. Dios está hablando cada día a nuestras personas, a toda la humanidad. Dios está hablando, dando testimonio de su Hijo Jesucristo. Este es el escogido, este es el ungido, este es el prometido. Pero lamentablemente no todos escuchan. Mira lo que dice. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando ahí? Dios Padre. Me llama la atención cuando estaba meditando en esto. Para que escribiera eso, alguien sí escuchó. Para otros dice que era como relámpago que se escuchaba. Otros no escucharon el testimonio del Padre tocante a su Hijo. Pero el escritor Mateo o Juan o el que estaba ahí escuchó el testimonio de Dios, escuchó la voz de Dios dando testimonio de su Hijo. Eso es poderoso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado al Padre dar testimonio de su Hijo? Amén. Tal vez no me creen. Ok, Mateo 17:5. Vamos otra vez. Porque no todos escuchan. Es necesario que escuchemos el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Amén. Era necesario que Nicodemo escuchara esas verdades. Su salvación estaba por medio. Dice, aún cuando fueron al monte de la transfiguración, dice, mientras él aún hablaba, estaba hablando y Pedro. A veces estamos hablando en lugar de escuchar. Oh, thank you. Gracias. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él que listen to him. A él oír. Y otra vez, alguien pudo escuchar la voz de Dios en esa nube diciéndole, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Listen to him. Hello. ¿Sí? Dios Padre dando testimonio de su Hijo. Vaya conmigo a Juan 3. Ahí donde estamos en ese capítulo clave. 3, 32 y 33. Miren lo que dice el Señor Jesús. Muy importante estas palabras del testimonio, porque esto nos va a enseñar cómo nacer de nuevo. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y sigue diciendo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, Jesús viene completamente hablando las palabras de Dios Padre. Jesús da testimonio del Padre. El Padre da testimonio del Hijo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús y del Padre. Jesús y el Padre dan testimonio del Espíritu Santo. Sí, lo vamos a seguir viendo. Juan 3:11. Ahí en ese mismo capítulo donde estamos. Miren lo que dice el Señor Jesús. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. ¿Cuántos sabemos estas verdades? Are we talking? ¿Estamos hablando? Si las sabes, debes estar hablándolas. Dice que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibes, ¿qué? Nuestro testimonio. No recibes lo que te estoy dando. Jesús le estaba hablando a Nicodemo estas verdades, y él sabía que Nicodemo no estaba recibiendo su testimonio.
¿Por qué la gente no se salva? ¿Por qué la gente no nace de nuevo? Porque no reciben el testimonio. Eso es muy importante. ¿Sí? No están sus oídos espirituales abiertos para entender estas cosas. Y podemos ver por qué. Porque espiritualmente no, están muertos. No pueden discernir. Miren lo que dice Romanos 8:16. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? No todos, obviamente. No estamos seguros. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, ¿de qué? Que somos hijos de Dios. Si usted no puede decir que soy hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo no le está dando testimonio que usted ha nacido de nuevo. ¿Amén? Es muy importante. El testimonio del Espíritu Santo a mí me dice, eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, eres parte de la nueva creación. No todos tienen ese testimonio. ¿Usted quiere saber si una persona es salva? Cualquier persona, porque hay mucha gente que dice, oh, yo soy salvo, yo tengo la salvación. Yo siempre le pregunto, ¿qué es tu testimonio de Jesús en tu vida? Ah, pues siempre fui a la iglesia. Ese no es testimonio. Eso me dice que eres religioso. ¿Qué es el testimonio de Jesús en tu vida? ¿Cómo cambió Jesús tu vida? Y muchas personas ahí se atoran. Especialmente los testigos de Jehová no tienen testimonio de Jesús en sus vidas porque no han nacido de nuevo. El Espíritu Santo no da testimonio a su espíritu que son hijos de Dios porque no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo van a recibir testimonio? Es muy importante estas cosas, hermanos, saber que el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice, tú eres hijo de Dios. Leímos algo muy importante. Vamos a regresar ahí a Nicodemo, con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, versículo 5. Me puse a meditar por qué Jesús dijo estas palabras. Le dice aquí, Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Entendemos esa escritura? ¿Qué se necesita para entrar? Nacer de agua y ¿de qué? Del Espíritu. Dos cosas. Ahora, llegamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 8, y mire lo que dice ahí. Le añade una cosa aquí el apóstol Juan. 1 John 5, 8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, y ahora ¿qué? La sangre. Y estos tres concuerdan. Qué interesante, ahora se le añadió otra cosa. En otras palabras, ¿el Espíritu Santo da testimonio a nosotros que somos hijos? ¿Cuántos dicen amén? Debe. O se debe de preguntar usted al Espíritu Santo, ¿soy salvo? ¿He nacido de nuevo? ¿Sí? No es lo que yo piense, hermanos. Es lo que el Espíritu Santo me dice. La verdad. La segunda, el agua. Cuando uno es bautizado, uno se da cuenta que está naciendo de nuevo, que es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Da testimonio el agua de lo que estamos haciendo? Seguro que sí. Uno al entrar a las aguas muere al viejo hombre, a la vieja creación, y sale de las aguas una nueva criatura en Cristo Jesús. El agua del bautismo da testimonio a nuestras vidas que somos hechos nuevos. Amén. Es una realidad. Y por tercero, la sangre.
¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Para qué vino la sangre de Jesús a nuestras vidas? Limpiarnos, perdonarnos. Da testimonio la sangre en tu vida que tú has sido perdonado. Amén. Seguro que sí. Así como estos tres concuerdan que realmente tú eres hijo de Dios, que has pasado en obediencia, has recibido el Espíritu, has pasado por las aguas y que la sangre de Jesús te ha limpiado de toda inmundicia. Eres una nueva criatura. Da testimonio a nuestras vidas. Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre nos va a estar enseñando, nos va a estar hablando, va a estar dando testimonio. Les dije que iba a estar profundo esto, ¿eh? Vaya conmigo a Juan, capítulo, vamos a ver, 16. Dice, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Diga conmigo, guiará. ¿Quién me va a guiar? ¿O yo solo me tengo que guiar en este mundo? No, el Espíritu te va a guiar. ¿A qué? ¿A la mentira? ¿A la bruja? ¿Al curandero? ¿Al hechicero? A la verdad. Amén. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a la verdad. Pero si no ha venido a nuestra vida, ¿cómo nos vamos a guiar? Vamos a andar palpando, buscando, maybe allá con los mormones, o maybe con los testigos de Jehová, o maybe con los idólatras acá. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué, de venir. No solamente te va a guiar, sino te va a revelar. Mira, esto que viene, prepárate. Esto que viene, prepárate. Dice, Jesús dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Permaneceré contigo hasta el fin de la era. Hasta el fin del mundo Jesús está con nosotros. Amén. Y nos va a hablar verdad. Da testimonio. Amén. A nuestra vida. Pero ¿qué sucede con Nicodemo? Estamos ahí en el tema de Nicodemo. Lo estoy escarbando un poquito más para que entiendan lo que está sucediendo. Nicodemo falla en su conocimiento de ver a Jesús tal y como lo es. ¿Cuánta gente falla en toda la tierra, fallan en ver a Jesús tal y como es? Yo me acuerdo platicando con un árabe cuando trabajaba en la cocina en San Antonio. Y él era un musulmán, pero fanático. Y le comencé a hablar de Jesús y él me dijo, Jesús es un hombre. Jesús es solamente un profeta, un hombre religioso. Y le dije, no, Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y hermano, se me echó como así rabia. Esa verdad, el demonio no pudo resistirla. Dios estaba hablando a su vida palabras de verdad, palabras de vida. Realmente él no quiso recibir esas palabras. A los años me di cuenta que murió de SIDA esta persona. ¿Sí? Hay que saber que no todos tienen conocimiento de quién es Jesús en verdad. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 2. Y me voy a tratar de irme lento en esto para que podamos captar lo que el Espíritu Santo quiere que entiendamos. Miren las palabras de Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, hay varias maneras de interpretar eso de que vino de noche, ¿sí? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? Jesús no ha venido como maestro. Ahí fue su primer error. Su conocimiento, aún siendo un hombre sabio, un hombre entendido, estudiado, un hombre fariseo que entendía la ley, pero su entendimiento le decía que Jesús era solamente un qué. Ahí fue su primer error.
puso en lugar a Jesús como, oh, yo sé, en mi entendimiento yo sé quién eres tú. Y ahí ya estaba equivocado, porque Jesús no es maestro, aunque sí enseña. Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso, el Dios mismo en la carne. Amén. Y en ese momento él venía con a preconceived notion in his mind, un pensamiento preconcebido en su entendimiento, que él sabía quién era Jesús. Él pensaba que Jesús era un maestro y que venía de Dios. No, él no venía de Dios, él era Dios mismo también. ¿Ve cómo se equivocó grandemente Nicodemo? Era un hombre estudiado, era uno de los más sabios de Israel, y Jesús le dice, oye, te estoy explicando cosas, palabras, y no me entiendes. Miren, vamos ahí, miren lo que dice aquí. Versículo 10. Le estaba hablando a Jesús, le está compartiendo palabras carnales o palabras espirituales. Miren lo que le dice, como que le echa en cara. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? You're one of the smartest. Eres uno de los más sabios de Israel y no entiendes estas cosas. Porque venía con un entendimiento manchado, entenebrecido por el pecado. Nuestro entendimiento, nuestro concepto de Jesús siempre está manchado por el pecado. No podemos ver la realidad de quién es Jesús a menos que el Padre nos permita verlo. Hello? You might think you know Jesus. You might think you understand Jesus, pero realmente we don't understand him. No, we can't see him in all his glory. No lo podemos ver en toda su majestad, toda su gloria, quien realmente es Jesús. La gente opina y dice y desprecia y habla cosas horribles de Jesús sin darse cuenta quién es en verdad. Amén. Es una realidad, hermanos. Este hombre tan sabio, con una capacidad intelectual muy grande, abogado de la ley, y no podía ver a Jesús tal y como era. ¿Qué cosas? Hay tanta gente así, hermanos. Para ellos Jesús era otro hombre, que Dios estaba con él, que hacía milagros, pero hasta ahí llega en sus vidas. Saulo también era igual. Saulo andaba contra la iglesia, amenazando la iglesia, queriendo matar a los cristianos, porque no sabía, no podía discernir realmente quién era Jesús. Quiero llevarlo a 1 Corintios capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en 1 Corintios 2. Muy importante estas palabras. Versículo 14. Bueno, 13. Vamos al 13. Ya. 1 Corinthians 2:13. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso a veces, Pastor, what are you talking about? ¿Por qué? Porque estoy acomodando las cosas espirituales con lo espiritual. Pero, versículo 14, mire lo que dice. Pero, diga conmigo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Para él son qué? That's crazy. That's crazy. Para él son locura. Usted le da testimonio a alguien de Jesús y él dice, man, that's crazy. Es locura eso. Yo no voy a creer eso. ¿Cómo me puede salvar un hombre que murió hace 2000 años en una cruz? ¿Cómo puede cambiar mi vida? Porque no reciben el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. Hello. Es una realidad, hermanos. ¿Qué es la diferencia en su vida y aquellos que no han creído? Usted decidió creer el testimonio
Amén. Para ellos son locura. Quieren ver. Nicodemo quería ver las cosas espirituales con una mente natural. Impossible. Imposible. Dice, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo discernir estas verdades. Hello. Hermanos, antes estaba ciego, totalmente en tinieblas, perdido en la inmundicia, perdido en la carne. No podía entender eso. Pero cuando decidí voltear mi corazón a conocer de Dios, es cuando esta palabra se hizo vida. Se abrieron mis ojos para entender lo que estaba aquí. Por eso le dije antemano, tarde te conocí. Siendo un hombre que había estudiado cuando yo estaba niño, me sentaba a leer las enciclopedias. ¿Sí? ¿Saben qué son enciclopedias? ¿Sí? De la A hasta la Z. Me sentaba a leerlos, pum, 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 y cuando terminaba, otra vez a la A. Y estamos hablando de libros grandes, ¿ok? Buscando llenarme de conocimiento. Pero cuando Dios decidió darme la verdad, mi vida cambió. Nicodemo también estaba así, Saulo también estaba así, llenos de conocimiento, pero no buscaban la verdad. Nos equivocamos como seres humanos al tratar de averiguar quién es Jesús según nuestro entendimiento que caído, manchado por el pecado y afectado por el pecado. ¿Sí me pueden entender con lo que estoy diciendo? Nuestro entendimiento está afectado por el pecado. No podemos ver realmente a Jesús tal y como lo es. Nicodemo, siendo un hombre tan sabio, también estaba afectado por su naturaleza pecadora. Y no podía discernir a quién tenía frente de él. Juan 3, 10 al 12. Esta escritura le sigue diciendo, yo creo que le compartí parte de ello allí anteriormente. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, le dio el ejemplo de nacer de nuevo. ¿Cómo nace un bebé? Del vientre de su madre. Le habló cosas terrenales para que pudiera entender cosas espirituales. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? ¿Cómo vas a entender lo celestial si lo terrenal no lo puedes entender? Hello. ¿Sí? Es una realidad. El hombre analiza, razona, usa la lógica, quiere llegar y llega a su propia conclusión en cuanto a cosas espirituales sin saber que espiritualmente el hombre está ¿qué? Está muerto. No tiene ninguna forma de entender cosas celestiales. Está muerto, estamos muertos. Hello. Por eso, hermano, yo le animo. Esta palabra es de mayor importancia para su vida y muchos no le dedicamos el tiempo necesario. Estamos dando a veces estudios bíblicos en las tardes y ¿cuántos realmente dedican tiempo para conocer más de la palabra? Estas son palabras de vida. Pero no dedicamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque realmente no queremos conocer las verdades de Dios. Es lamentable, se lo digo honestamente. Como pastor, yo necesito estas palabras. Para mí son vida. Quiero decirle, para mí, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El morir, el vivir es Cristo. El morir es ¿qué? Ganancia. El vivir es Cristo. No es la novela, no es la televisión,
no es el entrenamiento, la carne asada, o no es cualquier otra cosa que uno hace. El vivir es Cristo. Amén. Sí, se tiene que ser una realidad para que usted y yo podamos entender las cosas espirituales. Hechos capítulo 9. Vamos a ver testimonio de alguien aquí, 3 al 5. Estuve hablando de Saulo antes de que fuera Pablo. Hasta ese momento Saulo está cegado en cuanto a Jesús. Aún amenazaba en contra de los cristianos que después vinieron a ser sus hermanos. Pero Saulo, porque estaba cegado en su entendimiento por el pecado, no podía ver realmente quién era Jesús. Lo que sucede aquí, yo creo que la mayoría ya conocemos esta historia. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, perdón. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es Jesús hablando a Saulo, ¿sí? Saulo necesitaba este tipo de encuentro para reconocer a Jesús tal y como lo es. Algunos necesitamos este encuentro para reconocer a Jesús tal y como lo es, porque somos obstinados y tercos y enfrentando la verdad no queremos aceptarla. El testimonio de Jesús, el testimonio de Esteban hacia Saulo, que en lugar de creerle a Esteban, Saulo mandó matarlo. Entenebrecido su entendimiento por el pecado, manchado por el pecado, en lugar de decir: estas son palabras de vida, dijo: mátenlo. Así está la humanidad, hermano, escuche esto. Así está la humanidad. Cuando le das palabras de vida, se levantan porque odian estas palabras. Como estaba Saulo hasta ese momento. Y mire lo que dice aquí: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy, ¿quién? No le dijo: yo soy Jehová. Tal vez fuera entendido mejor, pero dice: yo soy Jesús. ¿A quién qué? A quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hasta ese momento Saulo estaba cegado. ¿En cuanto a quién? A Jesús. Pero mire el versículo 6 lo que responde. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hubo un cambio? ¿Hubo un arrepentimiento? Se enfrentó con la máxima autoridad, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios dado a los hombres para salvar. Se enfrentó a esa verdad y en ese momento se arrepintió. Dobló la rodilla, temblando, temeroso, porque se había equivocado. Saulo había amenazado la iglesia, había llevado a cristianos a la cárcel. Y ahora enfrentarse con la verdad que Jesús es el Señor. Amén. Es un wake up call. Es un despertar. Y dice: wow, estaba bien equivocado. ¿Cuánta gente piensa así de Jesús hoy en día? Hay mucha gente que están muy equivocados en cuanto a la verdad de Jesús, así como lo estaba Saulo. Al contrario, vemos ejemplos de personas que sí podían verlo tal y como era. Primera de Juan, capítulo 1, 29 y 34. Vemos aquí una persona que pudo ver a Jesús tal y como era. ¿Por qué algunos sí y algunos no? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué algunos sí pueden ver a Jesús y algunos están totalmente cegados a su verdad? Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque era primero que yo. Sigue diciendo: y yo no le conocía.
Yo estaba cerrado, no conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Sigue diciendo. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hasta el 34, ¿ok? Síguele. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Está dando testimonio Juan? ¿Pudo ver él quién era Jesús? ¿Quién le dio testimonio? Dios Padre le dio testimonio a Juan. Mira, el que tú veas que venga el Espíritu Santo sobre él como paloma, ese es escogido. Ese es el Mesías prometido. Juan dijo, yo estoy dando testimonio. ¿Por qué algunos sí pudieron ver y otros no podían ver quién era Jesús? Para ellos era nomás una persona que está pasando por ahí, que Dios está con él, pero eso es todo lo que es. Pero Juan da testimonio, ese es el escogido de Dios. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Es hermoso eso. Él sí pudo ver, hermanos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Otra escritura. En Juan, capítulo 1, en ese mismo capítulo, 47 al 51. A otro varón, llamado Nataniel, se le permite ver a Jesús tal y como es. Dice aquí, cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice, 48, le dijo Nataniel, ¿dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso es like, what? ¿Cómo sabes, Señor? Mire lo que responde Nataniel. Respondiendo Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sigue. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíes? Cosas mayores que estas verás. 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque a él se le permitió ver. Rápido dijo, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios. Nicodemo dijo, tú eres maestro, yo sé que vienes de Dios, pero eso es todo. Ve cómo hay una diferencia. ¿Por qué unos pueden ver a Jesús tal y como es y otros no lo pueden ver? Vamos a seguir el tiempo que nos resta. La palabra de Jesús, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Al estar, por decir, ciegos a ver a Jesús tal y como lo es, el ser humano tiene que contender con las mentiras de Satanás, quien trae confusión, duda y incredulidad. Aparte de no discernir y ver espiritualmente quién es Jesús, tenemos una lucha con el diablo. El diablo está cegando a la humanidad. El diablo tiene a la gente que no vean quién realmente es Jesús. Es una lucha que usted y yo teníamos antes en nuestra vida. Nos tenía cegados Satanás para no ver a Jesús. Hay que reconocerlo, hermano. Usted ahora ve a Jesús porque Dios Padre lo permitió que lo viera. Si no, siguiéramos igual de cegados. Me dio 2 escrituras, me recordó el Señor 2 escrituras. Segunda de Timoteo 2:24. La humanidad tiene que contender con las mentiras del diablo en sus vidas. ¿Por qué no pueden ver a Jesús? Aparte de que están caídos espiritualmente, Satanás está ahí para cegar. Escuche esto, es muy importante.
Cuando no entendemos una verdad espiritual es porque Satanás está trayendo incredulidad, confusión, ceguedad. Por eso es importante pedirle a Dios que nos enseñe, nos revele estas cosas. Dice aquí el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo estas verdades, pero hay algo muy importante. El siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto, dispuesto para enseñar, sufrido, es decir, aguantar, que la gente te va a despreciar. Amén. Pero 25 es la clave, que con mansedumbre corrija ¿a quién? A los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. Es Dios el que los tiene ahí. Y si no ve la respuesta en el corazón del hombre, Dios lo mantiene cerrado y no va a ver. Pero si Dios ve la respuesta, que el ser humano responde a esas palabras de vida, al testimonio de Jesús, Dios abre el corazón y el ser humano recibe vida. Amén. Mire lo que dice, versículo 26. Y escapen, diga conmigo, escapen. ¿Escapen de quién? Del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. ¿El ser humano está cautivo por el diablo para no ver a Jesús? Sí lo está, hermano. Por eso hay que orar por ellos. Por eso hay que reprender esas tinieblas, para que la luz llegue al corazón, para que Dios le permita ver a Jesús tal y como lo es. Es algo muy poderoso esa verdad. Otra escritura, 2 Corintios 4, 3 y 4. Le estaba diciendo que este iba a ser un estudio intenso, y sí lo es. Y apenas llevamos la segunda página. Son 4 páginas lo que era el mensaje y no voy a alcanzar. Pero lo vamos a seguir porque es necesario que entiendamos qué tan importante es, qué se requiere para nacer de nuevo. Amén. Porque se han visto preguntas, ¿cómo se nace de nuevo? Aquí está, hay que escuchar el testimonio, hay que creer esas palabras de Jesús, creer en Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, dice, pero si nuestro evangelio o nuestras palabras están aún encubiertas, entre los que se pierden, están encubiertas. They're not gonna see. No lo van a ver. Están encubiertas. ¿Por qué? Se están perdiendo. Dice, en los cuales, ¿y por qué? ¿Y quién lo hace esto? Que estén encubiertas. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. They can't see Jesus. La gloriosa imagen de Jesús es Dios mismo. No lo pueden ver. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene cegados. No te sorprenda, hermano, hermana, que ellos no pueden ver. Y usted sí lo puede ver bien claramente. No les sorprenda. Por cuanto no han creído sus palabras, Dios permite que el diablo los tenga cegados y que tengan incredulidad en sus vidas. Hello. Es una realidad, es una verdad. Lamentablemente hay millones de personas que no pueden ver esto porque el diablo los tiene cegados. Jesús está encubierto a nuestros ojos, o estaba de antemano, porque estábamos ciegos espiritualmente, y a nuestro entendimiento Él estaba cegado o apartado de nosotros, de nuestro entendimiento, hasta que decidimos creer su testimonio. ¿Cuánta gente no ha decidido creer el testimonio de Jesús?
lucha. Por eso están como están. No tienes entendimiento eso de por qué unos sí y unos no. Porque no han decidido creer. Termino con esta escritura. Juan 5, 37 al 40. Aquí nos vamos a quedar esta mañana. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Esto va a seguir por semanas, hermano, hasta que se haga una realidad en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que creemos el testimonio. Todo lo que Dios diga de su Hijo, yo decido creerlo. Amén. Así es. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Les di ejemplos en Mateo. Varios ejemplos donde Dios Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Yo me acuerdo cuando primero nací en el Evangelio, en Cristo Jesús, Dios me dijo, ahora tú eres mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Yo escuché sus palabras y me agradó, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como le dijo a Jesús, así nos dice a todos nosotros. ¿Por qué Dios tiene complacencia de nosotros? Porque hemos creído su testimonio de quién es Jesús, su Hijo. Por eso Él tiene complacencia de nosotros. Dice, ¿nunca habéis oído su voz? ¿Ni habéis visto su aspecto? ¿Cuántos hemos visto a Dios? Ninguno. Sigue. Ni tienes su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros ¿no qué? No le crees. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. La gente piensa que tiene la vida eterna al escudriñar esta palabra. Nicodemo pensaba que tenía vida eterna porque conocía la palabra. Pero miren lo que dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. ¿Cuántos queremos vida? Venga Jesús. Póngase de pie esta mañana. Es necesario, por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y vamos a continuar este mensaje más adelante. Hasta que no quede duda, hermano, en nosotros y aquellos que no han recibido, no han creído el testimonio de Jesús. Usted y yo hemos decidido creer la verdad. Esta salvación es para todos. Esta nueva vida en Cristo Jesús es para cada uno del que decide creer en Cristo Jesús. Yo le animo esta mañana, si usted nunca ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, yo no lo entiendo, pero decido creerlo. Y el momento que uno decide creer las palabras de Jesús, recibimos vida, recibimos perdón, recibimos reconciliación con el Padre. Es todo lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Hermano, no se espere, no tarde. La palabra nos enseña que tenemos cada uno un día fijo cuando nos vamos a presentar delante del Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué testimonio vamos a dar de Jesús? Dios Padre nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con ese hombre que envié para salvar? Hay que prepararnos, hermanos, que usted tenga testimonio de Jesús en su vida, que el Espíritu Santo lo va a respaldar, esas palabras, para que den vida al oyente en cada momento, porque el Espíritu de Dios está contigo, está con nosotros. Hoy, si usted no ha aceptado a Jesús
Vamos a orar y creerle a Dios por salvación.